publica sus guías, sus recomendaciones. Y ustedes podrán encontrar que hay guías europeas y hay guías americanas, y también hay consejos como el de Reino Unido y en Australia, y cada uno publica sus recomendaciones, pero todas están basadas en las conferencias, en la conferencia internacional que se realiza. Por lo tanto, todas siguen los principios igualmente descritos, todos, ¿no? Lo pueden presentar de una manera un tanto diferente, pero los principios fundamentales son los mismos, porque son un consenso. Eso es para aclarar bien a qué fuente nos remitimos cuando hablamos de ACLS 2010, ¿no? O sea, nos estamos refiriendo exactamente a cómo han sido publicadas por la American Heart Association, o los europeos dirían, no, porque yo jamás veo esas guías, yo tengo acá mis guías europeas, ¿no? Son totalmente válidas porque son basadas en las mismas conferencias. Bueno, arritmias. Arritmias son trastornos del ritmo cardíaco. El ritmo cardíaco puede comprender lo que es el origen del ritmo cardíaco, la frecuencia o la secuencia, cómo se produce el ritmo cardíaco, ¿no? Porque ustedes saben, por ejemplo, que el ritmo cardíaco es sinusal, porque se origina en el nodo sinusal. Si no se origina en el nodo sinusal, ya tenemos un problema de arritmia. O si la frecuencia aumenta y estamos en rango de taquicardia, también es una arritmia. O si disminuye y estamos en rango de bradicardia, también es una arritmia. Bueno, un punto importante, cuando evaluamos la arritmia de un paciente en la emergencia, es que no todas las arritmias tienen que ser tratadas en emergencia, pues, ¿no? Es un punto importante. Entonces, cuando tenemos un paciente con arritmia en la emergencia, el punto importante es qué vamos a tratar, ¿no? ¿Qué vamos a tratar? Entonces, lo que tratamos son dos cosas, ¿no? Pacientes que tienen síntomas, ¿no? Pacientes que tienen síntomas, y los síntomas, ¿cuáles pueden ser? Pueden ser muchas palpitaciones, mareos, disnea, o sea, cansancio al caminar o hacer esfuerzos. Y el paciente viene por arritmias. Pero hay un punto muy importante y difícil, ¿eh? No es un punto tan fácil. Bueno, al menos no es tan directo. Es cómo hacemos esa unión de causa-resultado, o cómo declaramos culpable el corazón. Porque si un paciente viene por shock, por ejemplo, a la emergencia, entonces ya se encuentra inestable, ¿verdad? Un shock es una situación inestable. Pero este paciente que viene por shock a la emergencia está inestable, es un shock, va a trauma shock de frente. Le tomamos un trazado o lo vemos en monitor y está con una frecuencia de 130 por minuto. Y entonces, ¿cómo es que hacemos esa unión y decimos el corazón es el culpable? Por la arritmia está hipotenso. Ese es un tema muy importante, porque en el ACLS tratamos aquello que es culpa del corazón. O sea, y ahí viene el punto, ¿no? No todas las arritmias que observamos, no todas las situaciones por las cuales se presenta el paciente, que además tiene una arritmia, son ocasionadas por la arritmia. Entonces, hay dos situaciones que hay que evaluar en el paciente cuando llega por arritmia. Uno, si tiene síntomas por la arritmia. Las arritmias pueden causar palpitaciones, pueden causar disnea, pueden causar mareos, lipotimias, hasta síncopes. Y luego, también las arritmias pueden causar inestabilidad de algún órgano, por ejemplo, trastorno de conciencia, o pueden ocasionar hipotensión arterial, o pueden ocasionar hipoperfusión renal o de otros órganos, o pueden ocasionar problemas de oxígeno, de ventilación. Entonces, una cosa puede llevar a la otra. Entonces, cuando la arritmia es la que está ocasionando eso, entonces estamos con todo el derecho de tratar la arritmia. Entonces, hay que evaluar signos y síntomas del paciente en primer lugar. Y en esta situación, nosotros tenemos que clasificar al paciente. Y decíamos que en la emergencia no vamos a tratar, pues, las arritmias que son asintomáticas, ¿no? Eso no es
tema de la emergencia, ¿no? Ese paciente puede ser visto en consultorio, puede o no puede tener una arritmia trascendente, pero si las arritmias sintomáticas, el paciente llega a la emergencia por esas molestias, palpitaciones, disnea, mareos, pero no tiene un compromiso orgánico, agudo. Entonces ese paciente está estable. Entonces a ese paciente le catalogamos como un paciente que tiene una arritmia en condición estable. Pero también puede llegar un paciente a la emergencia con una arritmia y esta está causando inestabilidad en el paciente. ¿Qué inestabilidad? Por ejemplo, puede venir porque se desmaya y porque pierde la conciencia, y esto está ocasionado por una bradiarritmia severa, por ejemplo. Entonces es una situación de inestabilidad del paciente, trastorno de conciencia. O puede ocurrir que venga con una taquicardia con una frecuencia muy alta y este esté ocasionando ya hipotensión. Entonces, en ambas situaciones hay compromiso orgánico agudo, el paciente está inestable. Y cuando la arritmia es la causa de ello, entonces vamos a considerar que es una arritmia en condición de estabilidad o una arritmia en condición de inestabilidad. Eso es muy importante. Acá tenemos un caso. Paciente de 45 años llega a la emergencia y es diabético. Se presenta con trastorno del sensorio, presión arterial 90-50, mucosas secas, febril, taquipneico y una frecuencia de 145 por minuto. Y este es el trazado. Entonces, de lo que hemos aprendido hasta ahora, es un trazado que corresponde a un ritmo regular de complejos angostos en taquicardia, ¿no? En taquicardia una frecuencia de 145 por minuto. Específicamente esa es una taquicardia sinusal. Entonces aquí viene el problema. ¿Le tengo que tratar esa arritmia a ese paciente? ¿Tengo que bajarle la frecuencia porque esa arritmia me está produciendo hipotensión? Ese es el tema importante. Un paciente con taquicardia sinusal, como en este caso, febril, taquipneico, con mucosas secas, diabético, muy probablemente tiene un problema médico que está ocasionando que el corazón aumente la frecuencia cardíaca buscando compensar esa situación. Y la taquicardia sinusal no es sino la respuesta a ese problema. No tenemos que tratar esa taquicardia sinusal, porque esa es la condición por la cual el paciente llega a la emergencia, no le está ocasionando compromiso hemodinámico esa frecuencia cardíaca, sino que el paciente tiene una condición clínica que tenemos que tratar. Entonces, ¿qué hay que tratar con este paciente? Su condición clínica que por la que viene, está deshidratado, está séptico, eso hay que tratar y entonces la frecuencia cardíaca mejorará. ¿Se dan cuenta? O sea, tenemos que saber bien cuándo es la arritmia la responsable de la inestabilidad del paciente. Acá en cambio tenemos otra situación. Varón de 55 años de edad, hipertenso, con insuficiencia renal crónica terminal en diálisis. Está estable al comenzar la sesión de la hemodiálisis. Llega caminando a su centro de hemodiálisis. El nefrólogo suspende el procedimiento a las 2 horas de iniciar la diálisis porque tiene una frecuencia de 180 por minuto y una presión de 95,50. El paciente está lúcido, pero está ya con frialdad distal y lo transfieren. En este caso, ustedes ven abajo, también hay una taquicardia. En este caso es una taquicardia irregular, porque ustedes verán que la distancia de R a R varía constantemente y de complejos angostos. Entonces, ese problema está ocasionando la inestabilidad del paciente. Este paciente llegó a hacer su centro de hemodiálisis sin ningún otro problema y al desarrollar la arritmia entró en inestabilidad. O sea, esta es una situación en la cual sí, la arritmia ocasiona el problema al paciente y debe ser tratada de inmediato. Ese es el primer punto, ¿no? O sea, arritmias sintomáticas y arritmias que causan inestabilidad.
vamos a las bradicardias, o sea, aquellas frecuencias que están por debajo de 60 por minuto. Igualmente, si alguno de ustedes es un gran atleta y viene tal vez de la sierra y le toman un electrocardiograma en reposo, tal vez alguna frecuencia de 50 por minuto, y le van a enviar a la emergencia para que lo vean porque está con 50 por minuto de emergencia en bradicardia. No, porque eso no le está causando ningún problema, ¿no? Es su frecuencia cardíaca, normal. Está en bradicardia sinusal por producto de un entrenamiento fisiológico. ¿Cuándo está en bradicardia? Sí, pues, porque es por debajo de 60 por minuto, pero el tener menos de 60 por minuto no significa que uno esté mal del corazón. Una bradicardia es importante también de la misma manera que una taquicardia, si produce síntomas. Es entonces sintomática. Si produce inestabilidad de un órgano, entonces está en una situación de inestabilidad. Entonces, ese es el punto importante a tomar en cuenta. ¿Ya? Entonces, puede ser sintomática. Por ejemplo, el paciente viene con bradicardia, 45 por minuto, por ejemplo, y viene el paciente, ¿por qué? Porque tiene mareos, se está mareando hace 2 semanas y casi se ha caído, ¿no? Tuvo que agarrarse de un muro para no desplomarse porque sintió un fuerte mareo y se fue a la emergencia que estaba a la vuelta de esa esquina. Ese paciente, lo ven ustedes por una bradicardia, es una bradicardia sintomática, ¿no? O puede también ser una situación de que un paciente viene también con una bradicardia 30 o algo más por minuto, pero el paciente viene porque está haciendo síncopes, porque incluso estando echado en una camilla hace síncopes, hace trastorno del sensorio. Entonces, esa es ya una situación de inestabilidad. Acá tenemos, en las guías de la CLS, se presentan algoritmos que nos permiten orientarnos en el diagnóstico y la resolución terapéutica de las arritmias. Entonces, acá ustedes tienen el algoritmo que corresponde a la bradicardia. Estos no son paros cardíacos, por supuesto, esto no es paro cardíaco, los algoritmos de paro cardíaco son otros, ¿no? Este es el algoritmo de bradiarritmia, de bradicardia. Entonces, comenzamos arriba, el primer cuadro dice evaluar la condición clínica, es todo el preámbulo que hemos hecho, y que generalmente para que una bradiarritmia sea trascendente, si bien sabemos que por menos de 60 por minuto es bradicardia, para que tenga una repercusión, generalmente la frecuencia con la que se presenta el paciente es menor, incluso a 50 por minuto. Bueno, lo primero que tenemos que hacer siempre es identificar la causa que puede estar ocasionando ello. Por ejemplo, en el caso de las bradiarritmias es muy importante la vía aérea y la oxigenación. Es muy importante la vía aérea y la oxigenación, porque una hipoxia puede estar causando una bradicardia. Entonces, siempre tenemos que tomar eso en cuenta. La vía aérea es importante, ¿no? La vía aérea está allí. Mantenga la vía aérea abierta, asista, ventile, oxígeno, si hay hipoxia. Eso es siempre la vía aérea, el A, ¿verdad? El A de la vía aérea. En el RCP, en el paro cardíaco, hemos invertido, ¿verdad? Primero compresiones, pero acá la vía aérea tiene importancia. Estamos en un paciente que viene en esta situación con una bradicardia. Bueno, el siguiente paso del algoritmo dice que debemos tratar la hipotensión si es que esta hay. Y cuando hay hipotensión, lo primero que hacemos es administrar un fluido, porque puede ser que falte fluido, falte bulimia. Entonces administramos fluidos. A consideración, por supuesto, según el examen que estemos haciendo del paciente. Si no hay respuesta o no corresponde el uso de fluidos, entonces usamos un vasopresor si es que necesitamos tratar la hipotensión. Y para esto podemos usar con los vasopresores que tengamos a la mano. Bueno, siempre en este tercer paso estamos buscando causas. Entonces puede ser que falte repletar la bulimia, puede ser que el paciente necesite vasoactivos por su condición. Bueno, pasamos al cuarto paso, que está en rosado, que es el meollo del asunto, ¿no?
que entonces tenemos una bradicardia que persiste. O sea, realmente esa bradicardia está persistiendo y hemos visto que no hay otras causas, no se afecta por tratar otras causas que podrían estar ocasionando la bradicardia, causas importantes como puede ser una hipoxia. Son puntos muy importantes, ¿no? Para poner un ejemplo, recuerdo un día un paciente en trauma shock, por ejemplo, es un paciente que llega por un problema de taquicardia, pero el paciente empezó a desarrollar dificultad respiratoria y se fue a la bradicardia. Pero este problema de bradicardia se resolvió tan pronto, se consiguió un acceso en la vía aérea y se le ventiló adecuadamente al paciente. ¿Se dan cuenta? O sea, si yo no tomo en cuenta eso y digo bradicardia, atropina, adrenalina, entonces cometo un error porque estoy pasando la vía aérea que debo ver primero. ¿Ven? Eso es muy importante. Bueno, pasado esos pasos, llegamos al cuadro rosado que dice allí que persiste la bradicardia. Entonces el paciente está con esos problemas. Puede ser que esté entonces solamente sintomático, o puede ser que esté inestable. Si el paciente no presenta signos de compromiso agudo, o sea, no hay trastorno del sensorio, no está chocado, no hay angina, no hay angina, entonces ese paciente puede ser monitoreado, podemos observarlo, pero si el paciente está hipotenso, está chocado, está con dolor de pecho, angina, está con congestión pulmonar, con falla cardíaca aguda, entonces, y está con bradicardia, entonces estamos frente a una situación de inestabilidad. Entonces hay que tratar la bradicardia. Ahí sí tratamos la bradicardia. ¿Y cómo? Ahí sí entra la atropina. Quizás se llevar los algoritmos de la ACLS y no se usa la atropina para el paro cardíaco, pero sí la usamos para las bradicardias. Esa es la primera elección, la atropina, ¿no? Y ponemos dosis de atropina de 0.5 miligramos y luego se puede repetir hasta llegar a 3 miligramos. Y si falla la atropina, entonces podemos usar un marcapaso transcutáneo, cuando tenemos estos que vienen en los equipos de monitor desfibrilador incorporados, o también podemos iniciar una infusión de un vasoactivo. Y lo que más tenemos generalmente ahora es la dopamina, iniciamos infusión de dopamina o si no hasta infusión de adrenalina. Y si aún tenemos que tratar la bradicardia, o esto nos sirve solamente de puente, mientras que podemos hacer ya un tratamiento más definitivo o por lo menos más duradero, que puede corresponder al uso de un marcapaso transvenoso. O sea, pero el tema es que nosotros estamos enfocándonos de esta manera en la bradicardia, como ustedes ven en este algoritmo, ¿no? Partimos de evaluar la condición clínica del paciente, de descartar que no sea ocasionada la bradicardia por otras causas. Y a la cabeza siempre está la vía aérea, la oxigenación, como podrán ustedes ver, y luego otras causas, ¿no? Como puede ser la bulimia o un shock de otro tipo, un shock distributivo, por ejemplo, que puede estar ocasionando también eso. Y luego recién, cuando estamos fuera de eso, recién en el cuadro rosado, entonces estamos frente a una bradicardia que persiste y ahí sí nos detenemos, y si el paciente está estable, si no hay signos de alarma de compromiso orgánico, entonces monitoreamos, observamos, pero si el paciente sí tiene signos de alarma de compromiso orgánico, entonces actuamos ya con atropina y luego podemos usar un marcapaso transcutáneo, infusión de vasoactivos, esa es la forma. Y finalmente acabar en un marcapaso transcutáneo. Acá tenemos una paciente por 80 años de edad, diabética, dislipidémica, 2 días con disnea y anoche con ortopnea, llega con una presión de 100 sobre 60, una frecuencia cardíaca de 40 por minuto, y llega disneica, no tolera el decúbito, está ortopneica, y ustedes pueden ver ahí un trazado con una bradicardia, con una bradiarritmia.
Y ese es un bloqueo auriculoventricular, por ejemplo, ese paciente necesita ser tratada de esa manera, como ustedes ven en el algoritmo, ¿no? Empezaremos utilizando la atropina, marcapaso transcutáneo, infusión de vasoactivos y se acabará colocándole un marcapaso transvenoso. Muy bien, eso es el algoritmo de la bradiarritmia. Ahora vamos a entrar a las taquiarritmias. Y acá hacemos un pequeño preámbulo antes de entrar a las taquiarritmias, antes de entrar al algoritmo de las taquiarritmias. Y es este. Hay ciertos mensajitos que uno tiene que llevarse siempre. Taquiarritmia, paciente inestable. ¿Cuál es inestable? El mismo, así también como en la bradiarritmia. Trastorno del sensorio, hipotensión, dolor torácico, falla cardíaca aguda, eso, ¿no? Entonces, ese paciente inestable por la taquiarritmia, ¿no?, tendrá que ser tratado con cardioversión eléctrica, sincronizada o como corresponda, ¿no?, como corresponda, cuando está inestable, ¿no? En otras situaciones, en taquicardias de complejos angostos, y el paciente llega inestable, pero cuando estamos seguros, una taquicardia regular de complejos angostos, entonces, antes de hacer la cardioversión eléctrica, podemos, si tenemos, usar adenosina. Ahí en el paciente inestable podemos usar adenosina antes y nos reservamos la cardioversión en caso de que fallara eso. Bueno, cuando estábamos viendo electrocardiografía en el tema anterior, avanzamos los diferentes puntos de la interpretación electrocardiográfica. Aquí, cuando estamos frente a una taquiarritmia, tenemos el monitor delante o la tira de ritmo que estamos imprimiendo del monitor o un electrocardiógrafo. Entonces acá es importante determinar en el trazado si los complejos son anchos o angostos. Es muy importante eso, porque eso nos indica de dónde puede originarse la arritmia, si es supraventricular o es ventricular. Cuando son complejos anchos, siempre tenemos que irnos inclinando un poco a que sea ventricular. Cuando son de complejos angostos, nos podemos estar ubicando con más seguridad en que es de origen supraventricular. Entonces, nosotros vamos a abordar esta arritmia tratando de expresarnos de esta manera, ¿no? Se trata de una taquicardia de complejos anchos o angostos. Anchos o angostos. Regular o irregular. Como acá, por ejemplo, ¿no? Ustedes tienen arriba a la izquierda una taquicardia. ¿Es taquicardia? Sí. ¿De complejos? Anchos. Y es además regular, porque la distancia de una R a la siguiente, o sea, de una espiga a la siguiente, es la misma. A la derecha tienen ustedes, o abajo tienen ustedes una taquicardia también de complejos anchos. Fíjense esas espigas anchas, la de abajo, ¿no? De abajo a la izquierda. Pero esta es irregular. Irregular porque la distancia de una espiga a la otra varía. Entonces es una taquicardia de complejos anchos, irregular. Y a la derecha tienen ustedes las de complejos angostos. Por ejemplo, arriba tienen ustedes una taquicardia de complejo angosto, pero es regular porque la distancia de una R a la siguiente es la misma. Y abajo tienen una taquicardia de complejo angosto irregular. Entonces, eso es como tenemos que abordar. Si bien hemos hecho el tema de electrocardiografía, de ese tema de electrocardiografía siempre hay que recordar esto, porque esa parte, cuando observamos el monitor, cuando observamos la tira de ritmo, es importante. Es importante. Cuando el paciente está inestable, no hay tiempo para nada. Pues. No vamos a tomarle un trazado y vamos a decir, oye, llámate al cardiólogo que baje del consultorio porque el paciente está chocado y está con una taquiarritmia y hay que ver qué se hace, pues, ¿no? Porque no, pues. Si estamos diciendo que una taquicardia que tiene inestabilidad necesita tratamiento inmediato. El diagnóstico preciso de la arritmia, cuando el paciente está estable, o sea, no se trata de un paciente que tiene inestabilidad, o cuando las cosas se complican. Entonces ahí sí tenemos que hacer algo más fino en el diagnóstico de las arritmias. Acá tenemos, por ejemplo, miren, un varón de 38 años de edad, 38 años, ¿eh? Llega a la emergencia, tiene antecedentes de arritmia cardíaca, dice, yo tengo arritmia siempre, no sabe qué arritmias, pero las tiene, pero nunca necesitó ir a la emergencia, y ahora llega pálido, frío, con 90-40 de presión, y ese es su trazado, que corresponde a una taquicardia de complejos anchos.
irregular. Entonces, si el paciente ya está haciendo hipotensión, es un paciente inestable. Entonces, esa es la forma como nosotros debemos hacer el abordaje de la arritmia, de la taquiarritmia, de la taquicardia en la emergencia. Taquicardia en paciente que se encuentra estable o en paciente que presenta inestabilidad. ¿Y la taquicardia cómo es? ¿Es de complejos angostos o de complejos anchos? ¿Es regular o es irregular? ¿Cómo es la taquicardia? Acá tenemos otro caso, por ejemplo, un paciente de 65 años, hipertenso crónico, que llega por palpitaciones y dolor torácico. Entonces decíamos que dolor torácico, por ejemplo, es una situación también de inestabilidad, ¿no es cierto? Entonces, también tenemos que atender una taquiarritmia así. El tema de las taquicardias, de las taquiarritmias, es bastante complejo, porque son varias las arritmias que pueden darnos taquicardias y con las cuales se puede presentar en la emergencia del paciente. Obviamente a la cabeza de las taquicardias está la taquicardia sinusal, y hemos visto que la taquicardia sinusal no es una taquicardia por la cual se ocasiona inestabilidad al paciente en la mayoría de casos. La taquicardia sinusal es respuesta a otro problema del paciente. Puede que simplemente tenga fiebre, esté bajo el efecto de algún fármaco o esté en una situación que está ocasionando que su organismo responda con taquicardia sinusal. Pero luego tenemos una serie de arritmias que ya están descritas y que pueden estar ocasionando el problema por el cual el paciente acude, y nosotros vamos a tener que hacer el diagnóstico de todas esas arritmias, como ustedes pueden ver allí. Algunas son más frecuentes que otras, algunas es más importante que las tengamos siempre en cuenta con respecto a otras. La fibrilación auricular, por ejemplo, es una arritmia muy frecuente en personas de edad. Conforme uno envejece, hay más incidencia de fibrilación auricular. Conforme la expectativa de vida aumenta, hay más incidencia de fibrilación auricular. Así que es algo que vamos viendo cada vez más y más. Acá, por ejemplo, tenemos una lámina donde nos muestra qué hacemos si en caso encontramos una taquicardia de complejos angostos, pero es irregular. Entonces, por probabilidades, sabemos que lo más frecuente es que se trate de una fibrilación auricular. Puede tratarse de una taquicardia auricular o puede tratarse de un flúter auricular también. Entonces, siempre uno tiene que entrenarse en esto para hacer el diagnóstico de las arritmias. Y luego tenemos las taquiarritmias de complejo ancho, o sea, aquellas que son, según la mayor parte de textos, más de 3 cuadraditos de ancho, pero la ACLS le da un punto menos para que nosotros no nos escapemos de estas taquiarritmias. Y siempre tenemos que pensar, cuando son de complejos anchos, que probablemente son de origen ventricular. Es importante tener siempre eso en mente, que son posiblemente de origen ventricular, pero no necesariamente de origen ventricular, pero pueden serlo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos otro caso, un caso de un paciente de 75 años de edad que viene con una enfermedad pulmonar crónica y que llega por palpitaciones, con una frecuencia de cardíaca que vemos abajo, que está en el rango de la taquicardia, ¿no? Un trazado electrocardiográfico nos muestra una taquicardia, una taquiarritmia, con una frecuencia bastante alta, pero viene con una presión de 100/70. O sea, este paciente llega con síntomas, pero no está con compromiso orgánico, o sea, no está en una situación de inestabilidad, a pesar de ese ritmo. En cambio, acá tenemos una señora de 49 años de edad que llega con palpitaciones, pero su presión está en 80/40, o sea, ya está hipotensa. Y esa es también una taquiarritmia con la cual se presenta la paciente, ¿no? Y acá tenemos, vamos a presentar el algoritmo correspondiente a las taquicardias. Vimos láminas atrás el algoritmo correspondiente a las bradicardias y ahora tenemos este algoritmo correspondiente a las taquicardias. Vamos a recorrerlo para ver cómo es que las guías
ACLS 2010 nos recomiendan que debemos manejar las taquicardias. Comenzamos arriba, siempre comenzamos considerando la situación del paciente. O sea, el paciente que viene por una taquicardia, más de 100 por minuto, es una taquicardia. Sí, pero generalmente para que esa taquicardia sea importante, tendrá que tener una frecuencia de alrededor de 150 por minuto. Por ahí comenzamos. Luego tenemos siempre que está en el rectángulo verde que sigue, que ver las situaciones que pueden estar relacionadas con esa taquicardia. Siempre la vía aérea, tenemos que estar alertas a la vía aérea, que ésta esté adecuadamente permeable, que se oxigene el paciente, ¿no? Y de la misma manera obtener un acceso endovenoso. Y cuando estamos frente a una taquicardia, podemos obtener un trazado completo de 12 derivaciones, si es posible, para poder obtener un análisis más exacto de la taquicardia, porque con el monitor no vamos a poder hacer el diagnóstico fino de muchas arritmias, de muchas sí, y de otras necesitaremos una impresión más completa. Pero con más facilidad se puede hacer así. Pero de todas maneras nosotros tenemos que seguir ese algoritmo de esa manera. Entonces, si estamos solamente con el monitor del paciente, con eso trabajamos y obtenemos la impresión de 12 derivaciones según la situación del paciente, ¿no? Si está estable o inestable, podemos obtener un trazado completo electrocardiográfico, y si no, trabajamos solamente con el monitor, como lo vamos a hacer cuando tengamos la simulación de las arritmias. Bueno, en el cuadrado rojo que sigue ya estamos en la parte del meollo, el meollo del problema, o sea, la taquicardia como responsable de la situación del paciente. Paciente que está asintomático, paciente que no está inestable. Entonces, ese es un punto importante. Si el paciente sí presenta síntomas de inestabilidad, o sea, alteración de conciencia, hipotensión, dolor torácico, falla cardíaca aguda, sí los tiene, entonces hacia la izquierda de ustedes, en ese rectángulo amarillo, dice allí cardioversión sincronizada, porque cuando el paciente tiene una taquicardia y esto ocasiona inestabilidad del paciente, la terapia eléctrica es la primera elección, ¿ya? Eso es lo primero que hay que hacer, y hay que cardiovertir, hay que hacer una cardioversión eléctrica. Ahora, si no es así el caso y el paciente está estable, viene sintomático, pero está estable, entonces sí, nosotros ya con más detenimiento podemos analizar la arritmia y seguimos hacia abajo, ¿no? Y dice allí, en el siguiente rectángulo rojo, que analizamos primero el ancho del QRS, si es más de 0,12 segundos, ¿lo es o no lo es? Para poder decidir si es una taquicardia de complejos anchos o complejos angostos. Y de esa manera vamos guiándonos para poder realizar las decisiones respectivas. Cuando estamos frente a una taquicardia que sí es ancha, o sea, tiene más de 0,12 segundos, ahí viene el problema. ¿Es ventricular o no es ventricular? Guías atrás nos decían que la adenosina solamente teníamos que usarla cuando teníamos seguridad de que la taquicardia era supraventricular. Pero ahora estas guías nos dan una alternativa. Si tenemos una taquicardia de complejos anchos y el paciente está estable, podemos hacer un intento inicial con adenosina solamente si es que la taquicardia es regular, ¿no?, de complejos anchos y monomórficos, o sea, todo tiene una forma regular. Entonces podemos hacer un intento con adenosina, porque hay taquicardias supraventriculares que se vuelven anchas, ¿no?, sin ser de origen ventricular, simplemente porque hay un desarreglo en la forma como se conduce el impulso. Entonces podemos hacer eso. Y si no, o no tenemos adenosina, entonces ya podemos hacer uso de un antiarrítmico, el cual lo vamos a pasar al paciente, una infusión, en este caso, de que tengamos una taquicardia de complejo ancho estable. Y en el caso de que tenemos una taquicardia de complejo ancho estable también, se nos ve por qué. Se fue el algoritmo. Ya. En el caso
caso de que tengamos una taquicardia de complejos anchos estable, abajo en el recuadro amarillo, entonces también, ¿no?, hay un procedimiento a seguir y al paciente primero le haremos un masaje carotídeo, ¿no? Muchas taquicardias de complejo angosto estables pueden resolverse con un masaje carotídeo. Un 20-25% de las taquicardias pueden responder a un masaje carotídeo. Entonces, eso. Y también el masaje carotídeo nos puede servir como diagnóstico. Las maniobras vagales son las que corresponden al masaje carotídeo. Luego tenemos la opción farmacológica que siempre la tomamos en cuenta, que es el uso de adenosina. En una taquicardia, como les digo, ¿no?, taquicardia regular de complejo angosto, entonces podemos hacer uso de adenosina. Entonces, y ahí tenemos otras opciones terapéuticas según la arritmia que estemos enfrentando. Podemos hacer uso de un calcio antagonista, verapamilo o diltiazem, o cuando tenemos, acá no hay, metabloqueador endovenoso, ¿no? Entonces ya vamos a manejar la taquiarritmia con fármacos. Estamos en un paciente que tiene una taquiarritmia, pero que se encuentra estable. Entonces acá incluso podemos hacer interconsultas, podemos pedir ayuda de un experto, si tenemos dificultad para el manejo de otros pacientes, se puede. El mensaje es que si el paciente está inestable, no debemos hacer todo eso, ¿no? El paciente tiene que ir de frente hacia donde dice sí, ¿no? Entonces allí tenemos que tener el paciente que está inestable y tratarlo de inmediato, con una cardioversión eléctrica, porque se encuentra inestable por una taquicardia que está ocasionando la inestabilidad. Entonces, cuando estamos en ese punto, tiene que ser tratado esto como una emergencia. No hay tiempo de tomar trazados y preguntar si es así o si es de otra manera, si usamos este fármaco o el otro fármaco, porque el paciente está inestable. Entonces, el mensaje de todo esto, de las taquicardias y de las bradicardias también, el mensaje es que tenemos que identificar al paciente que se encuentra inestable y diferenciarlo del paciente que está sintomático, pero no tiene compromiso de órganos ocasionado por la arritmia. Eso es muy importante, esa agrupación es fundamental. Y cuando el paciente está inestable, entonces tenemos que actuar propiamente como corresponde a la bradicardia o como corresponde a la taquicardia. Para esta acción de la emergencia, nosotros solamente necesitamos eso, encontrar la relación entre la taquicardia y la situación del paciente. Y si lo hacemos de esa manera, entonces nosotros podemos hacer el tratamiento adecuado del paciente. Solo cuando la arritmia está causando síntomas al paciente y el paciente no está inestable, allí sí hacemos todo un proceso de diagnóstico cuidadoso de la arritmia para poder hacer uso de alguno de los varios fármacos que podemos utilizar. Obviamente, no siempre todo sale bien y a veces cuando uno viene y el paciente está inestable, uno lo cardiovierte y no retorna al ritmo sinusal, lo vuelve a cardiovertir, entonces hay a veces situaciones complejas, pero la situación que se presenta en las guías del ACLS es tratar de presentar algo sencillo, que sea fácil de implementar y que salve la vida del paciente, porque un paciente que está inestable por una arritmia es un paciente que podría ir, si no se trata de este problema, podría ir al paro cardíaco. Entonces nosotros tratamos estas arritmias para evitar que esos problemas ocurran. Ese es el mensaje más importante de estos dos algoritmos que he tratado de presentar ahora aquí en este tema de las arritmias, que también es un tema bastante complejo, y creo que con esto estamos terminando esta parte. Cuando ustedes reciban su archivo, después de esta lámina hay una serie de láminas, incluso con algunos ejercicios por allí, que pueden utilizarlo si lo desean para poder profundizar un poquito más, ¿no?, en este tema de las taquiarritmias, pero hasta aquí es suficiente para esta presentación.